aquí aparece que ya está la grabación. Sí, es correcto, ¿verdad? Mónica, ¿sí me escuchas? Sí, doctor, sí lo escucho. Como estoy compartiendo pantalla, me Sí. tengo que salir de la pantalla para poder activar mi micro. Pero sí, ya Bueno, estamos grabando. Sí, bueno, ya adelante. no, sí, ya no voy a interrumpir, nada más diré la siguiente o la anterior y vamos a hacer la presentación entonces. Ok. Gracias, Mónica. Bien, buenas tardes a todos. Vamos con unos minutos de atraso a continuar lo que ya habíamos iniciado el día de ayer con algunos de estos temas de derecho procesal electoral, que es nuestro diplomado. Hoy y mañana abordaremos los temas titulares de la acción procesal electoral. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Mónica. El programa presenta estos temas: ciudadanía, coaliciones, candidaturas, autoridades, comunidades y pueblos indígenas como los titulares de la acción procesal electoral. Para abordar estos temas, vamos a recordar algunos temas que ya vimos ayer. Si quedaron claros, quizá vayamos avanzando de manera mucho más rápida, o de lo contrario, iremos haciendo las explicaciones que resulten necesarias. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Lo primero que les presento, y ya lo habíamos visto ayer, es la definición de acción. Para poder hablar de titulares de la acción, tenemos que saber qué es la acción. Y leíamos ayer en esta presentación compartida que hizo el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes: la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Y decíamos ayer, este poder jurídico o facultad jurídica o derecho subjetivo, nos dice Eduardo Couture, que tiene todo sujeto de derecho. Como podrán advertir, no se refiere a persona, sino a sujetos de derecho. Y les decía ayer, los sujetos de derecho son sujetos con personalidad y sujetos sin personalidad. Entes que tienen aptitud para ser titular de derechos y deberes con independencia de que la ley les otorgue o no la calidad jurídica de personas. La calidad de persona depende del legislador. El legislador, que yo sepa, sin ninguna regla especial, sino a su prudente arbitrio y en ocasiones a su libre arbitrio, determina qué sujetos de derecho serán calificadas como personas y qué sujetos de derecho no quedan comprendidas en esta calidad de personas. Podemos, por ejemplo, recurrir al Código Civil Federal en su artículo 25 y vamos a encontrar una enumeración amplia. Establece el Código Civil Federal: son personas morales, 1, la nación, los estados y los municipios; 2, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; 3, las sociedades civiles o mercantiles; 4, los sindicatos, las asociaciones profesionales
y las demás a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. 5. Las sociedades cooperativas y mutualistas. 6. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. Y 7. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736 del mismo Código Civil Federal. Ahí tenemos una enumeración amplia de personas morales. Como podemos advertir, no está la familia. Decíamos ayer, en algunas entidades federativas, la familia es persona. En otras entidades federativas, la familia no tiene personalidad jurídica. ¿De qué depende? Única y exclusivamente de la voluntad del legislador civil en especial, a quienes reconoce la calidad jurídica de personas y a qué entes no les da esta calidad. Pero además, si revisamos nuestra legislación, nuestra normativa, tanto constitucional como legal, vamos a encontrar a muchos sujetos de derecho que, teniendo derechos y deberes, no tienen personalidad jurídica. Por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en uno de sus párrafos, déjenme ver, es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en el párrafo séptimo, se establece: toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Si toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, ¿es la familia el sujeto de derecho para la Constitución la que tiene esta facultad? Y sin embargo, no hay ninguna disposición constitucional que establezca que la familia es persona. Es la legislación de cada entidad federativa la que determina si la familia es o no persona. Les decía, en la Ciudad de México, la familia no tiene personalidad jurídica. Y sin embargo, cuando estudiamos, cuando se regula el tema del patrimonio familiar, vamos a encontrar que el titular del patrimonio de familia es la familia. Sí, no tiene personalidad jurídica y sin embargo sí es titular de derechos. Tiene el derecho real de propiedad, el derecho personal o de crédito que forme parte de ese patrimonio, tiene las obligaciones o deberes jurídicos que impone la titularidad del patrimonio. Es un ente susceptible de ser titular de derechos y deberes, o más que susceptible, es un ente titular de derechos y deberes, y sin embargo no es persona en todo el territorio nacional, sino solo en las entidades federativas en las que se le otorga esta calidad jurídica. Personalidad es la calidad jurídica de persona. No debemos confundir personalidad con personería. Personería es representación. Personero es el representante. Cuando decimos que alguien tiene calidad de personero, estamos diciendo que tiene la calidad de representante de otro sujeto de derecho. Y la representación se da, existe, con independencia de que el representado tenga o no tenga personalidad. Así, por ejemplo, en nuestra materia, decíamos ayer,
las coaliciones no tienen personalidad jurídica. No hay una sola disposición en la legislación constitucional y electoral que conceda a las coaliciones la calidad jurídica de personas. Y sin embargo, tienen representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, si se refiere a coaliciones nacionales o de partidos políticos nacionales. Y lo mismo tiene representante para poder promover los medios de impugnación. El impugnante es la coalición, actúa por conducto de un representante, pero no tiene personalidad jurídica. No hay disposición alguna que le otorgue la calidad de persona a la coalición. ¿La coalición es titular de la acción? Por supuesto que sí. Es titular de este poder jurídico para ocurrir ante los órganos jurisdiccionales para exigir el cumplimiento de una pretensión. Y decíamos, la pretensión es lo que solicita, lo que quiere, lo que demanda el actor, con independencia de que lo demande del responsable o demandado, o bien que esa pretensión sea dirigida de manera inmediata y directa al tribunal, que es en nuestra materia lo más común. Tribunal declara la nulidad de este voto, de esta votación, de esta elección, de esta resolución X o de este procedimiento Y, porque no está ajustado a derecho. Y ya le diremos al tribunal cuáles son las razones para llegar a la conclusión de que no está ajustado a derecho el acto, el procedimiento o la resolución objeto de controversia. Y el tribunal será el que determine si le asiste o no razón al demandante o si le asiste razón al demandado o responsable. La acción se limita a ser el poder jurídico para acudir a los órganos jurisdiccionales a hacer de su conocimiento la existencia de una controversia y pedirle que, como representante del Estado que es, como depositario que es de la soberanía nacional, ejerza su facultad jurisdiccional, que diga o aplique el derecho al caso concreto para resolverlo o dirimirlo, como dicen algunos autores. Vamos, por favor, a la lámina siguiente, Mónica. Gracias. Hernando Davis Echandía, en su teoría general del proceso, nos dice que la acción es el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia a través de un proceso. Y un concepto enciclopédico. Tenemos aquí muchos temas, muchos aspectos de los cuales hablar. Primero, Davis Echandía se refiere a persona, no a sujeto de derecho. El concepto de persona es mucho más reducido que el de sujeto de derecho. Persona solo es el sujeto de derecho que tiene personalidad por disposición de la ley. No todas las personas, no todos los sujetos de derecho son personas. Sí, todos los sujetos denominados personas son sujetos de derecho o entes titulares de derechos y deberes. Nos dice Davis Echandía que es un derecho público. Y aquí algunos autores entran al análisis del tema de es derecho público, pero ¿en dónde está la acción? ¿En el derecho procesal
o en el derecho constitucional. Y mucho se ha escrito sobre este tema, diciendo algunos autores que la acción está dentro del derecho procesal, porque es justamente, dicen algunos de manera metafórica, es la llave para abrir la puerta de acceso a la jurisdicción. La acción es para poner en movimiento al órgano jurisdiccional del Estado. Tienen razón, efectivamente es un derecho público, está en el contexto del derecho constitucional, no propiamente del derecho procesal, sino en el derecho constitucional. Y leíamos ayer el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución, que es bastante clara, que es tajante al determinar: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Sí, toda persona, debería de ser aquí todo sujeto de derecho, tiene la facultad, la posibilidad jurídica, el derecho subjetivo público, como dice Davis Echandía, de ocurrir al Estado, de hacer de su conocimiento la existencia de una controversia de intereses jurídicos, para pedirle que por conducto del órgano jurisdiccional competente resuelva esa controversia aplicando el derecho. La aplicación del derecho y no solo de la ley, decíamos ayer, porque en el derecho, entendido en su sentido objetivo, como un conjunto sistematizado de normas jurídicas, está integrada no solo por las normas legales, no solo por lo dispuesto en la ley, sino también en lo que sea aplicable en los usos, la costumbre, la jurisprudencia, los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos y, por supuesto, lo que esté en los principios generales del derecho. Puede informarnos inclusive para resolver una controversia la doctrina jurídica. Tal vez nada encontremos en usos, en costumbre, incluso en la ley. Podemos no encontrar la respuesta a lo que buscamos, y la encontraremos tampoco en los tratados, tampoco en los principios generales del derecho, sino en la teoría jurídica, en la ciencia jurídica. Y podemos tomar de ahí la solución para el caso concreto. Decíamos también ayer de un principio general de derecho procesal. El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. Si no importa que la ley no exista, ¿qué debe hacer el tribunal? Debe elaborar la ley del caso concreto o la norma aplicable al caso concreto. Existe una norma, pero no está completa. Que la complete el tribunal que va a conocer del caso. Que la norma existe, está completa, pero no es clara. Es oscura en su redacción. ¿Qué es lo que debe hacer el tribunal? Desentrañar el sentido de esa norma o de esa normativa jurídica. Cuando la completa o la crea, estamos ante la labor de integración de la ley. Cuando la ley existe y es completa, pero no se entiende de primer momento, tenemos que interpretarla, buscar cuál es el sentido de la norma jurídica, para qué fue expedida, qué es lo que regula o qué es lo que debe regular. Sí, es una forma de resolver los conflictos aún a falta de ley expresa o de normativa jurídica expresamente aplicable al caso concreto.
Todo esto es función del tribunal, del juzgador, para poder resolver una controversia de intereses de trascendencia jurídica. ¿Y en dónde o mediante qué acto resuelve esta controversia? Mediante la sentencia. Se plantea en un proceso. El proceso se instruye. Podemos llegar al momento en que está debidamente instruido y por tanto cerramos instrucción. Y al cerrar instrucción citamos a las partes para que escuchen sentencia. La sentencia es la conclusión normal de todo proceso. Todo proceso debería de concluir en sentencia, pero no cualquier sentencia, sino la sentencia de fondo, la sentencia de mérito, como le llaman muchos autores, sentencia de mérito. ¿Cuál es el mérito del juicio? El litigio. ¿Cuál es la sentencia de mérito? La sentencia que resuelve el litigio. Sentencia de mérito no es sentencia de referencia. Sentencia de mérito no es la sentencia aludida. No, cuando decimos sentencia de mérito es porque está resolviendo el fondo de la litis planteada. Pero para llegar a todo esto, tenemos que empezar presentando una demanda. Así lo leíamos ayer también en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Toda contienda, principal o incidental, inicia con demanda. Si bien es cierto, creo que esto viene en láminas posteriores, que Carneluti dijo que el litigio es la controversia de intereses calificados por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra. Este es el mérito del proceso, el litigio, controversia de intereses que se caracterizan por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra. Critica esta definición Niceto Alcalá Zamora y Castillo y dice, si fuera verdad lo que dice Carneluti, cualquier partido de fútbol sería un litigio, porque ambos, no uno, sino ambos equipos contendientes quieren ganar. Ambos buscan el triunfo y el demandado, además su defensa. Alguno de los dos va a resultar triunfador. ¿A quién le asiste la razón? No sabemos. Falta desahogar toda la instrucción y parte de la etapa de instrucción es la etapa probatoria. Y la etapa probatoria se divide en distintas subetapas, según comentábamos ayer también. Ofrecimiento de la prueba, aportación, petición a la autoridad de que requiera los elementos probatorios que no nos fueron expedidos, la preparación de la prueba, su desahogo, no en todos los casos y en algunos, y finalmente su valoración. Si esta es la forma de desarrollarse un proceso y la forma en que el proceso debe concluir, con una sentencia de fondo, con una sentencia de mérito. Bien, ¿alguna pregunta, comentario o duda hasta esta parte? Si alguien quiere decir algo, levanta la mano o abre su micrófono. No los puedo ver a todos, pero adelante con toda libertad. No tenemos ninguna intervención. Todo está muy claro. Bueno, espero que sea verdad. Que no después vengan reclamaciones. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este es mi concepto de acción, un concepto reciente. La acción es el derecho humano de acudir ante el órgano jurisdiccional competente para demandar, conforme a derecho,
la satisfacción de una pretensión jurídica. Es un concepto distinto a lo que hemos leído con antelación, a lo que por regla encontramos en los libros de teoría general del proceso. Yo procuro tener conceptos sumamente breves, pero explicar cada una de sus partes para que se entienda qué es lo que queremos decir o qué es lo que quiero decir cuando presento una definición. Acción es el derecho humano. Actualmente ya no se discute en dónde está la acción, si en el derecho procesal o en el derecho constitucional. Es claro que lo encontramos en los tratados tuteladores de derechos humanos. En casi todas las convenciones, todos los pactos, todos los tratados en materia de derechos humanos contienen esta facultad o este compromiso de los estados parte de permitir el acceso a un medio de defensa sencillo, no complejo, ante tribunales previamente establecidos, que apliquen, entre otros, leyes expedidas con anterioridad al hecho que da motivo a la controversia o litigio. Sí, la acción es el derecho humano de acudir ante un órgano jurisdiccional. Ante nadie más se puede ejercer acción. Ante nadie más se puede llevar a cabo un proceso que ante el órgano jurisdiccional, el órgano del Estado competente para decir el derecho, aplicándolo al caso concreto con la finalidad de resolver un litigio. Bien, uso la palabra demandar, porque realmente lo que hacemos es pedirle al tribunal, demandarle al tribunal, decirle al tribunal cómo debe resolver la controversia que le estamos planteando. Nada más que esta demanda debe ser conforme a derecho, debe ser de manera escrita, de manera respetuosa, precisando qué es lo que queremos en el caso concreto, en esta materia, qué es lo que queremos en términos de la demanda del medio de impugnación que estamos promoviendo. Y decimos lo que se busca es la satisfacción de una pretensión. Y ya dijimos, pretensión es lo que se pide al juzgador que declare, que constituya o que condene. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Davis Echandía nos da un concepto de pretensión procesal bastante descriptivo y nos dice, la demanda contiene una pretensión del actor. Ya lo habíamos dicho, lo hemos repetido, en la demanda se expresa una pretensión que debe estar fundada en derecho. No es cualquier pretensión, sino una pretensión que tenga un fundamento jurídico. Sin fundamento jurídico, no podemos pedirle al tribunal que declare determinado sentido o que ordene al demandado hacer determinado pago, ¿no? Si toda pretensión debe estar sustentada en un derecho subjetivo. Por eso también la exigencia de que en la demanda se manifieste el derecho aplicable al caso concreto. Si nos da tiempo, regresamos después a el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles. Bien, la demanda contiene una pretensión del actor. El único que puede tener pretensión es el actor. Si el demandado tuviera una pretensión y la hiciera valer al contestar la demanda, estaríamos ante una inversión del proceso. El actor se vuelve demandado y el demandado en ese aspecto se vuelve actor. Es lo que conocemos como contrademanda o reconvención.
El demandado, que es notificado y emplazado a juicio, comparece y dice, sí le debo, pero también me debe, y le demando que me pague para poderle pagar. Si es la reconvención o contrademanda. Dice Davis Echandía, si el actor no tuviera una pretensión por satisfacer mediante el proceso, seguramente no ejercitaría la demanda para hacerlo, para iniciarlo, perdón, ya que él persigue siempre un fin concreto en su interés y no una declaración abstracta y teórica acerca del contenido de la ley. Cuando contemplamos la demanda en su entidad propia, aparece inevitablemente la pretensión como el fin concreto que el demandante persigue, es decir, las declaraciones que pretende se hagan en la sentencia. Esa pretensión es, por lo tanto, el petitum de la demanda, lo que se pide en ella que sea reconocido o declarado en la sentencia a favor del demandante. ¿Alguna duda con esta explicación que me parece suficientemente clara que nos da Davis Echandía de lo que es la acción y la pretensión en el contexto del derecho procesal? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Bien, por el silencio pienso que no hay intervenciones. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Mónica. Mi propuesta de definición de pretensión procesal. Pretensión es la declaración que, a favor de su interés jurídico, el actor solicita en su demanda al órgano jurisdiccional para resolver el litigio conforme a derecho al momento de dictar sentencia. ¿Cuándo se resuelve el litigio? Cuando se dicta sentencia, no antes. Y decimos también que en la demanda el actor solicita, ¿sí? En la demanda es una especie del derecho constitucional de petición. Nos dirigimos a determinado juez, pero le decimos qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos que haga el tribunal o el juzgador? Y qué es, en su caso, lo que queremos del demandado. Al juzgador tal vez le pidamos solo una sentencia declarativa. Nos dice Davis Echandía, no es una declaración en abstracto del contenido de la ley. Y tiene toda la razón. No estamos pidiendo la declaración o interpretación, dime tribunal, ¿qué contiene la norma? No. Lo que estamos haciendo en la acción declarativa es dar certeza al actor de un derecho o de un deber que ha de cumplir. Certeza jurídica que hace falta por la incertidumbre que existe, bien porque se niegue la relación jurídica o bien porque se niegue la validez, la autenticidad del documento que contiene la relación jurídica correspondiente. Y todo esto implica el conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificada por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra, que es lo que aquí presentamos con la palabra litigio. ¿Qué es lo que le pedimos al órgano jurisdiccional del Estado? Que resuelva el litigio conforme a derecho al momento de dictar la sentencia de mérito. Por supuesto, hay casos en los que no hay sentencia de fondo, sino una sentencia incidental que puede dar por concluido el juicio sin resolver el fondo. Si revisamos nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, vamos a encontrar, por ejemplo, que el desistimiento
es una forma de agotar el proceso, de decirle al tribunal, tribunal, ya nada quiero, ya me arreglé con el responsable o demandado, hemos llegado a un acuerdo, presento mi desistimiento. Si el desistimiento procede, se acabó el proceso. Por el desistimiento se decretará el sobreseimiento del juicio, se dará por concluido sin haber resuelto el fondo de la litis. ¿Por qué? Porque ya la resolvieron o ya lo resolvieron por mutuo acuerdo las partes en conflicto. De todas estas explicaciones es que propongo este concepto de pretensión procesal, la declaración que a favor de su interés jurídico, el actor solicita en su demanda al órgano jurisdiccional para resolver el litigio conforme a derecho al momento de dictar la sentencia correspondiente. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? No tenemos ninguna intervención. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Definición de actor. ¿Quién es el actor? Nos dice Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, el tomo primero de la 25ª edición. Ahí están los datos de editorial y de página consultada, de país de edición. Nos dice definición de actor. Actor es quien asume la iniciativa procesal, el que ejercita una acción o entabla una demanda. De ahí que sea sinónimo de demandante. Debido a las distintas denominaciones para poder identificar a el primer acto procesal que lleva a cabo el actor, es decir, la presentación de la demanda, ¿sí? Para poder determinar que así inicia un juicio, decimos que el actor es el que lo inicia, que el actor es el demandante, que el actor es el enjuiciante, porque inicia el juicio. El actor es el accionante, porque es el que ejerce, no ejercita, el que ejerce la acción. Pero también en leyes como la nuestra, no hablamos propiamente de accionante, enjuiciante o actor, sino de impugnante, de recurrente y en ocasiones, raras veces, de enjuiciante. El que promueve el juicio o el recurso, el que ejerce la acción procesal electoral. Alguien me mandó un mensaje, pero no alcancé a leerlo. ¿Lo puedes leer, Mónica? A ver. Sí, doctor, María, ¿me escucha? Sí. Sí, María del Refugio tenía alzada la mano, me parece que era una participación. Sí. No sé, María, si estás ahí. Sí, Adelante, está adelante. María. Buenas tardes, doctor. Bueno, el comentario que hacía en el chat era referente a que, bueno, observo que lo que es la pretensión está muy ligada con el interés jurídico que tiene, en este caso, pues el actor en el litigio. Efectivamente, tiene razón María del Refugio. Al estudiar la acción, algunos autores dicen es un derecho a la protección concreta de la ley y otros dicen es el derecho abstracto de protección de la ley. Y esto tiene que ver con lo que acabas de decir, el interés jurídico. Se supone, y en nuestra legislación así está, que solo el que tiene interés jurídico
puede ejercer la acción. Solo el que tiene interés jurídico puede presentar una demanda. ¿Qué es el interés jurídico? El interés jurídico es la lesión a un derecho que legitima al lesionado para promover el medio de defensa. O interés jurídico, la titularidad del derecho que ha sido objeto de lesión o de agravio. ¿Sí? ¿Qué es el agravio? La lesión a un derecho personal. Y si revisamos la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, déjenme ver si la tengo por aquí, si no, ayúdenme por favor a revisar el artículo 10 de esta ley. Aquí la tengo. Si alguien la encuentra, me dice para poderla leer. Si no, yo les leo esta parte. Tenemos el artículo 10 en el capítulo 4 de la improcedencia y del sobreseimiento. Párrafo 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos. Inciso B. Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor. ¿Sí? Solo el que tiene interés jurídico puede promover. Sin embargo, no siempre es clara la situación y no siempre podemos, al recibir una demanda, determinar si el actor tiene o no interés jurídico. En consecuencia, admitimos la demanda. Emplazamos al actor, en algunos casos, no en la materia electoral, porque el demandado es la autoridad responsable ante la cual se presenta la demanda, o el partido político, o en general, el ente demandado. Conoce de esta demanda y debe rendir a título de contestación de demanda. Esto lo digo yo, no nadie más lo dice, ni está previsto en la ley. Debe rendir un informe circunstanciado refiriéndose a todos los argumentos expresados por el actor. Bien, ¿qué es lo que pasa si no hay interés jurídico? Que el medio de impugnación es notoriamente improcedente. Si los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos, y decíamos, cuando el actor pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico, su interés jurídico. Algunos autores nos dicen el interés jurídico no es presupuesto procesal. Yo les denomino requisitos de procedibilidad. Entre ellos, Davis Echandía nos dice que el interés jurídico es un requisito indispensable para obtener una sentencia favorable, pero no para acudir ante el órgano jurisdiccional. Aquí depende de la ley que apliquemos al caso concreto. Normalmente sí es requisito de procedibilidad, aunque no siempre hablamos de interés jurídico, que es la lesión directa a un derecho personal. En muchas ocasiones hablamos solo de interés legítimo. Y el interés legítimo es cuando el derecho, objeto de agravio, cuando el derecho corresponde a una colectividad, sea determinado grupo social o bien toda una comunidad. Veíamos en la diapositiva del temario propuesto para estas dos clases, comunidades y pueblos indígenas. Si toda la comunidad resulta agraviada, toda la comunidad puede promover, como ente colectivo que es,
pero al mismo tiempo puede promover cada uno de los integrantes de esa comunidad. Y al momento de presentar su demanda, narrar los hechos, manifestar su pretensión, si no lo dice de manera expresa, vamos a deducir que no tiene interés jurídico, sino interés legítimo, y por tanto debe admitirse la demanda. Sí, el tema del interés jurídico es un tema interesantísimo como presupuesto procesal, aunque no siempre se puede tener por debidamente acreditada. Y ante la duda, admitir la demanda, sustanciar el juicio y llegar a sentencia, a menos de que antes de dictar sentencia de fondo se pueda advertir la existencia de esta falta de interés y en consecuencia la procedibilidad de el sobreseimiento, ya no desechamiento porque ya se admitió la demanda, pero sí el sobreseimiento después de haber admitido la demanda y sin resolver el fondo de la litis. No sé si haya quedado claro, María del Refugio, o si es lo que querías decir, a lo que querías aludir. ¿Sí? De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención más? Bien, si no tenemos alguna otra intervención, vamos por favor a la diapositiva siguiente. Definición de actor. La persona que ejercita una acción. Por eso decía también accionante, o en cuyo nombre se ejercita. Acuérdense que no siempre se actúa por derecho propio, sino por conducto de un representante. El representante es el actor formalmente, pero materialmente es el representado. ¿Por qué? Porque los derechos o deberes corresponden al representado y no al representante. Entonces, la persona que ejercita una acción o en cuyo nombre se ejercita. El que presenta la demanda o en cuyo nombre se presenta. El que pide en juicio alguna cosa. Sinónimo de actor. Creo que aquí ya no anoté la parte correspondiente. Sinónimo de actor es demandante. ¿Sí? Demandante o actor son expresiones sinónimas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La definición que yo propongo. Actor es el sujeto de derecho que ejerce la acción por sí mismo o por conducto de representante. ¿Sí? Actor es el sujeto de derecho que ejerce la acción. Sujeto de derecho individual o colectivo. Sujeto de derecho persona física o persona moral. Sujeto de derecho con o sin personalidad jurídica. Sujeto de derecho privado, de derecho público o de derecho social. En fin, a los sujetos de derecho los podemos ubicar y clasificar según sea el criterio que asumamos para hacer esta clasificación. En términos generales, digo que el actor es el sujeto de derecho que está legitimado para promover o para ejercer, mejor dicho, para ejercer la acción por sí mismo o bien por conducto de un representante. Bueno, después voy a regresar a este tema. Iba a adelantarme al hacer una aclaración, pero espero cuando lleguemos a la lámina correspondiente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Mónica. Vamos ahora a hacer un recorrido por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para saber quiénes son titulares de la acción. En el libro primero del Sistema de Medios de Impugnación, título segundo, de las reglas comunes aplicables a los medios de impugnación. ¿Qué encontramos? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor.
Artículo 12. Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación las siguientes. Debería de decirnos el legislador, son partes en el proceso electoral las siguientes. Es equivocado hablar de procedimiento. No recuerdo si ayer hablamos de procedimiento o no. Si no lo hicimos, podemos hacerlo en unos minutos. Son partes en el proceso electoral. A, el actor, que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo o, en su caso, a través de representante en los términos de este ordenamiento. ¿Quién es el actor? El sujeto de derecho legitimado para presentar. Bueno, no para presentar, es para promover. Los medios de impugnación no se presentan. Los medios de impugnación se promueven. Lo que se presenta es el escrito de demanda. Sí, pero no el medio de impugnación. Son partes en el proceso el actor, que será quien estando legitimado lo promueva por sí mismo o, en su caso, a través del representante. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Si consultamos, acuérdense lo que decía yo ayer. Para mí el recurso de revisión no es un medio de impugnación, no es un auténtico medio de impugnación, sino un método autocompositivo de solución de controversias que se da a instancia de la persona interesada o del sujeto de derecho interesado para que el superior jerárquico, en el contexto del Instituto Nacional Electoral, el superior jerárquico de la autoridad responsable, revise el acto, resolución o procedimiento controvertido para que puedan en su momento resolver si revocan, modifican o confirman ese acto, resolución o procedimiento controvertido. Pero es un método autocompositivo de solución de controversias. El mismo instituto que causó el agravio es el que revisa sus actos por conducto de órganos distritales o locales, revisa sus actos para poderlos ajustar a derecho si es que no están conforme a derecho. Y si son conforme a derecho, los ratificará, como confirmará, y ya el interesado sabrá si controvierte esa confirmación o si se conforma con esa resolución. Pero ahora, al revisar los medios procesales de impugnación electoral, empezamos con el recurso de apelación, que inicia con el artículo 40. Perdón, vamos a la siguiente, por favor. Correcto. La que sigue. Después regresaremos a esta. A ver si me ayuda, Mónica, a saber cuáles son los números de las dos anteriores. Y vamos a regresar. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a analizar medio por medio de impugnación. En el libro segundo, titulado de los medios de impugnación y de las nulidades en materia electoral federal. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sujetos de derecho legitimados para promover el recurso de apelación. Si leemos el artículo 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, vamos a encontrar el texto siguiente. Podrán interponer el recurso de apelación. A. De acuerdo con los supuestos de procedencia previstos en los artículos 40 y 41 de esta ley, los partidos políticos o agrupaciones políticas con registro a través de sus representantes legítimos. Viene a continuación la enumeración
perdón, se remite para el efecto de representación a lo que no leímos, regresaremos después al artículo 13 de esta misma ley. Inciso B. En el caso de imposición de sanciones, previsto en el artículo 42 de esta ley, y viene la enumeración de quienes pueden promover el recurso de apelación para controvertir resoluciones sancionadoras. Y aquí vamos a encontrar un catálogo bastante numeroso de sujetos legitimados para promover el recurso de apelación. La fracción primera. Los partidos políticos en los términos señalados en el inciso A del presente artículo. Sí, no hay ningún problema. Han sido siempre los partidos políticos los sujetos legitimados permanentemente para promover los medios de impugnación. Pero a continuación, fracción segunda, tenemos a los ciudadanos por su propio derecho, y vean esta limitante importante que creo que ya habíamos mencionado, pero mencionaremos y revisaremos con posterioridad. Los ciudadanos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. Si pareciera que aquí el legislador nos da una regla procesal sin excepción, una regla procesal absoluta, prohibitiva. Los ciudadanos no pueden actuar por conducto de representantes. Nos dice el legislador, sin que sea admisible representación alguna. Todo ciudadano que quiera impugnar debe hacerlo por propio derecho, no por conducto de representante. Obviamente es un error, ya lo comentaremos con posterioridad. 3. Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación aplicable. Fíjense, llevamos ya partidos políticos, agrupaciones políticas con registro, es decir, agrupaciones políticas nacionales o agrupaciones políticas locales. Después, repetimos, a los partidos políticos. En un momento, Andrea. Pero luego mencionamos a los ciudadanos. Y ahora en la fracción tercera, estamos hablando de agrupaciones políticas, pero también de organizaciones de ciudadanos. Estas organizaciones de ciudadanos y agrupaciones políticas actuarán a través de sus representantes conforme a los estatutos respectivos o en los términos de la legislación aplicable. Vuelvo en un momento a esto. Adelante, Andrea. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Doctor, una pregunta. ¿Los candidatos independientes entrarían en la fracción segunda? No. Por supuesto, la respuesta lógica sería sí. A ver, apagamos el micrófono. Sí. Bien. Sí, la respuesta lógica inmediata tendría que ser sí, pero no porque están mencionados de manera específica. Sí, continuamos la lectura y luego regresamos a la pregunta. 4. Las personas físicas o morales por su propio derecho o a través de sus representantes legítimos, según corresponda y de conformidad con la legislación aplicable. Las personas físicas y las personas morales. 5. Los dirigentes, militantes, afiliados, adherentes o simpatizantes de un partido político nacional.
Inciso C. En el supuesto previsto en el artículo 43 bis de esta ley, 1. Los partidos políticos que se encuentren en periodo de prevención o en liquidación por conducto de sus representantes legítimos al momento del inicio del periodo de prevención. Y 2. Las personas físicas o jurídicas que se ostenten como acreedores del partido político en liquidación por su propio derecho o a través de sus representantes. ¿En dónde quedaron los candidatos? Candidatos de partido y candidatos independientes. ¿Acaso los candidatos no tienen posibilidad de promover el recurso de apelación? Es un tema un tanto complicado, pero vean el artículo 45, párrafo 1, inciso A. De acuerdo con los supuestos de procedencia previstos en los artículos 40 y 41 de esta ley, los partidos políticos o agrupaciones con registro a través de sus representantes legítimos. Después, en el inciso B, fracción segunda, hablamos de los ciudadanos. Y en la fracción cuarta, hablamos de personas físicas o morales. ¿En dónde ubicamos a los candidatos independientes? A los candidatos independientes podemos ubicarlos en el contexto de personas físicas o en el contexto de ciudadanos en términos generales. Pero habrá que analizar cuál es el objeto de impugnación, porque aquí es en donde vamos a encontrar el tema de si el candidato independiente o el candidato de partido político si puede promover recurso de apelación o juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Sí, porque acuérdense de lo que estamos hablando, es de los sujetos legitimados para promover un recurso de apelación. Vamos a pensar, por ejemplo, que el Instituto Nacional Electoral rechaza la petición de un partido político para registrar a un candidato. Niega el registro del candidato a X cargo de elección popular. El partido político no está de acuerdo con esta resolución negativa. Para impugnar la resolución negativa, tiene el recurso de apelación. Pero obviamente el ciudadano que fue propuesto como candidato cuyo registro se solicitó, el ciudadano no está de acuerdo tampoco con esa resolución. ¿Podrá impugnar? Pregunta para todos quien quiera contestarla. ¿Puede o no puede impugnar el candidato la resolución del Instituto Nacional Electoral al registro de su candidatura? ¿Puede o no puede el ciudadano propuesto candidato? A ver, ¿alguien quiere intervenir o abrió su micrófono por descuido? Bueno, doctor, lo que yo pienso es que como fue propuesto por un partido político, sería por medio de su partido. Correcto, pero él puede o no puede impugnar. A ver, por ahí tenemos algún micrófono abierto. Mónica, ¿nos podrás ayudar a cerrar ese micrófono? Si es que lo identificas. Doctor, soy Alejandro, estoy de vuelta. Perdón, sí. Nada más que no quise interrumpirlo. No, ya está silenciado. Parece ser que era el mismo micrófono de Andrea, se le metió ahí por ahí algo que distorsionó. Ah, correcto. Pero ya está. Perfecto. Gracias, Alejandro. Qué No, amable. ¿de qué, doctor? Correcto. A ver, regresamos, Andrea.
Sí, doctor, le comentaba que, bueno, Sí. yo pienso que porque está dentro de, bueno, lo propuso un partido político, sería el partido político quien podría promover el recurso de apelación, Correcto, pero él en sí considero que no. correcto. Vamos a complicarlo un poco más. El problema es falta de requisitos de elegibilidad. Dice el instituto, no te registro o no registro a tu candidato porque no es elegible. Carece de requisitos de elegibilidad, con independencia de cuáles sean estos requisitos de que carezca el propuesto candidato. ¿Podrá el candidato impugnar, sí o no? A ver, Carlos Iván nos dice, yo opino que sí puede. Correcto. A ver, ¿lo puedes decir en voz alta, Iván? Alejandro, ¿nos puedes leer el mensaje que mandó Iván? Claro, Porque es una respuesta completa. sí, yo se la leo. Sí, Yo opino que sí se puede, ya que la afectación es personal y directa. gracias, Iván. Por nada, Gracias, Alejandro. por nada, doctor. Sí, esta es una razón por la que el candidato, el postulado candidato, puede promover el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Se está afectando su derecho a ser votado. En este caso, en su vertiente, derecho a ser registrado como candidato postulado por un partido político o por una coalición. Y entonces habrá dos medios de impugnación, porque efectivamente el partido político postulante tiene derecho a promover el recurso de apelación y el candidato tiene derecho a ser coadyuvante de su partido político, pero como coadyuvante no puede argumentar más allá de lo que argumenta el partido político, ni puede ofrecer pruebas que no estén dentro del contexto de la impugnación que haga el partido político. Él, como titular del derecho a ser registrado, como decía Iván, sufre un agravio personal y directo. Por tanto, puede promover el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Y en esta circunstancia, lo que tiene que hacer el tribunal es acumular recurso de apelación y juicio ciudadano para resolverlos con una sola sentencia. Sí, el ciudadano también está legitimado para promover, nada más que no puede promover apelación. La apelación está destinada fundamentalmente, no únicamente, fundamentalmente a partidos políticos. Pero todo esto se ha ido abriendo demasiado. Leíamos en el inciso C del mismo artículo 45, párrafo 1, las personas físicas o jurídicas, se refiere a personas morales, que se ostenten como acreedoras del partido político en liquidación. ¿Se imaginan una sociedad mercantil, una sociedad anónima que impugna un acto del Instituto Nacional Electoral relativo a este procedimiento de liquidación? No está de acuerdo con lo que está acordando el Instituto Nacional respecto a la liquidación. Considera, por ejemplo, que su crédito es un crédito preferente que debe ser pagado antes que los demás créditos. Con independencia de que tenga o no razón, esta sociedad mercantil puede comparecer promoviendo recurso de apelación para poder controvertir un acto del instituto relativo al procedimiento de liquidación del partido político que ha perdido su registro. Vean nada más cómo el tema de la apelación se ha ampliado de manera excesiva y cómo, no digo indebida, sino excesiva, abundante.
Y esto ha hecho que los sujetos legitimados para promover recurso de apelación se amplíe también de manera proporcional. De momento, dejaremos en esta enumeración lo que estamos viendo. Ya en su oportunidad estudiaremos recurso de apelación con todo detenimiento y haremos los comentarios que consideren procedentes. Si no hay alguna intervención, vamos a ir a la diapositiva siguiente. Si hay intervenciones, levante la mano quien esté y con mucho gusto le escuchamos. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Estamos ahora ante el juicio de inconformidad. ¿Quiénes pueden promover el juicio de inconformidad? El artículo 54 establece quiénes son los sujetos legitimados para promover el juicio de inconformidad y se prevé en el párrafo 1, artículo 54, con el rubro legitimación y de la personería. El juicio de inconformidad solo podrá ser promovido por A, los partidos políticos y B, los candidatos, exclusivamente cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad electoral correspondiente decida no otorgarles la constancia de mayoría o de asignación de primera minoría. En todos los demás casos solo podrán intervenir como coadyuvantes en términos de lo establecido en el párrafo 3 del artículo 12 de la presente ley. Ya no estamos ahora ante un acto preparatorio de la elección, sino que ya estamos en la etapa de resultados y declaraciones de validez. El legislador legitima no solo a los partidos políticos, sino también a los candidatos para promover juicio de inconformidad, pero en el caso de los candidatos, única y exclusivamente cuando se haya negado otorgarles su constancia de mayoría o de asignación por causas de inelegibilidad. Si el tema no es inelegibilidad, no podrá promover este medio de impugnación, sino el que pudiera corresponderle, juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, si fuera el caso, o bien participar como coadyuvante del partido político que lo postuló como candidato. Y dos, cuando se impugne la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos por nulidad de toda la elección, el respectivo juicio de inconformidad deberá presentarse por el representante del partido político o coalición registrado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Todavía no está actualizado el texto de varios artículos de nuestra ley. Pero vean cómo aquí se establece una novedad. El medio de impugnación puede ser promovido por el partido político o coalición correspondiente. Es la primera y, hasta donde he revisado, la única ocasión en que literalmente se legitima a las coaliciones para poder promover un medio de impugnación. Esto no implica que no puedan promover los restantes medios de impugnación. Lo único que digo es que es la única ocasión en que se le menciona con sus letras como coalición o asociación de partidos políticos. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Sujetos legitimados para promover el recurso de reconsideración. Esto está previsto en el artículo 65 de la misma ley, igual bajo el rubro de la legitimación y de la personería. Párrafo 1. La interposición del recurso de reconsideración corresponde exclusivamente a los partidos políticos por conducto de
A. El representante que interpuso el juicio de inconformidad al que le recayó la sentencia impugnada. B. El representante que compareció como tercero interesado en el juicio de inconformidad al que le recayó la sentencia impugnada. Inciso C. Sus representantes ante los consejos locales del Instituto Federal Electoral que correspondan a la sede de la sala regional cuya sentencia se impugne. Y D. Sus representantes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral para impugnar la asignación de diputados y de senadores según el principio de representación proporcional. ¿Sí? Aquí, de alguna manera, el legislador quiso acotar la legitimación de los representantes de los partidos políticos para poder promover el recurso de reconsideración. Por eso estableció que debe promoverlo el mismo que promovió el juicio de revisión, el juicio de inconformidad, o bien el mismo que representó al partido político al comparecer en el juicio de inconformidad como tercero interesado, o el representante ante el Consejo General o ante el Consejo Distrital, según sea la elección controvertida, o los representantes ante el Consejo General si se refiere a la impugnación del acuerdo de asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional. Bien, los candidatos, párrafo 2 del artículo 65. Los candidatos podrán interponer el recurso de reconsideración únicamente para impugnar la sentencia de la sala regional que, inciso A, haya confirmado la inelegibilidad decretada por el órgano competente del Instituto Federal Electoral, o B, haya revocado la determinación de dicho órgano por la que se declaró que cumplía con los requisitos de elegibilidad. Párrafo 3. En los demás casos, los candidatos solo podrán intervenir como coadyuvantes, exclusivamente para formular por escrito los alegatos que consideren pertinentes dentro del plazo a que se refiere el inciso A del párrafo 1 del artículo 66 de esta ley. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. A la que sigue, por favor. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que está previsto en el libro tercero, con un título único, capítulo 1 de la procedencia. El artículo 79, párrafo 1, establece lo siguiente. El juicio para la protección de los derechos político-electorales solo procederá cuando el ciudadano, por sí mismo y en forma individual, o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. En el supuesto previsto en el inciso E del párrafo 1 del siguiente artículo, la demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la representación legítima de la organización o agrupación periódica agraviada. Y una adición de 2008, el párrafo 2 del artículo 79. Asimismo, resultará procedente para impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico,
considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. Como su denominación lo indica, este juicio solo procede a instancia de un ciudadano. El que no es ciudadano no puede promover este medio de impugnación. Y es únicamente para tutelar los derechos de votar, ser votado, de asociación para constituir partidos políticos o agrupaciones políticas, o bien para controvertir actos relativos a la integración de los órganos de autoridad electoral, tanto federal, no está previsto literalmente en la ley, tanto federal como locales. Y algo que no les dije, el derecho de afiliación individual, personal, del ciudadano a los partidos políticos ya constituidos. Lo habíamos leído en el texto del párrafo 1 del artículo 79 de esta ley. Del juicio de revisión constitucional electoral. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La que sigue. La otra. El libro cuarto, gracias, del juicio de revisión constitucional electoral, título único de las reglas particulares, capítulo 3 de la legitimación y de la personería. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. El artículo 88, párrafo 1. El juicio solo podrá ser promovido por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos, inciso A, los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado. Inciso B, los que hayan interpuesto el medio de impugnación jurisdiccional al cual recayó la resolución impugnada. C, los que hayan comparecido con el carácter de tercero interesado en el medio de impugnación jurisdiccional al cual recayó la resolución impugnada. Inciso D, los que tengan facultades de representación de acuerdo con los estatutos del partido político respectivo en los casos que sean distintos a los precisados en los incisos anteriores. Y párrafo 2. La falta de legitimación o de personería será causa para que el medio de impugnación sea desechado de plano. Y finalmente, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Finalmente, en el libro sexto, no me refiero al libro quinto porque es el juicio laboral, que para mí no es electoral, tiene otras reglas. Vamos al libro sexto, que es relativo al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Título único de las reglas particulares, capítulo único de la procedencia y competencia. Este libro, este título, este capítulo está o contiene, mejor dicho, los artículos 109 y 110, los dos únicos artículos que se refieren a este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que no tiene reglas especiales. Las únicas reglas particulares son brevísimas, pero de substanciación casi nada se establece. No recuerdo qué fue lo que cité ahí, me parece que el artículo 110. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Bien, artículo 110. Para la tramitación, substanciación y resolución del recurso previsto en este libro,
serán aplicables en lo conducente las reglas de los procedimientos establecidos en esta ley y en particular las señaladas en el recurso de apelación contenidas en el título tercero del libro segundo. Sin nada o casi nada legisló el Congreso de la Unión en esta materia. ¿Qué es lo que está haciendo? Remitirnos a las reglas generales de todos los medios de impugnación y cuando fuere aplicable alguna norma específica del recurso de apelación, se hace el reenvío también a la normativa que tiene por objeto al recurso de apelación. En realidad, poco o nada nos dice el legislador para la tramitación, substanciación y resolución del procedimiento del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. De momento, suspendo aquí por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que hacer. ¿Nadie tiene algo que comentar? Bien, Alejandro, por favor, no sé si ya estás manejando tú la presentación o si continúa Mónica apoyándonos. Sí, aquí continúo, doctor. Ya estoy Perfecto. empezando. Sí. Vamos a las, no sé qué número tenga, tal vez sea por la 10, al texto del artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Si vamos atrás. Esta es la 10. Permíteme. A ver, es adelante. Ya no hacia atrás, no al principio. A ver. Artículo 13. Perdón, Sí. ¿me había dicho? Sí, Sí. artículo 13. Vamos a la anterior y luego vamos a este artículo. Aquí está. Gracias. Aquí Sí. leíamos quiénes son partes y dijimos quién es el actor, el que está legitimado para promover un medio de impugnación. Acuérdense que son reglas generales. Y en el artículo 13, vamos ahora sí a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. En el artículo 13, que está contenido en el capítulo 6 de la legitimación y de la personería. Después de que hemos revisado las reglas particulares de cada uno de los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, título kilométrico y absurdo, porque es tautológico, es redundante, ya luego les platico por qué. En este artículo 13 se establece en términos generales quiénes son los sujetos de derecho que son titulares de la acción procesal electoral, o como se denomina el capítulo, sujetos legitimados para promover los medios de impugnación electoral. Y por supuesto, quiénes son sus representantes o quiénes pueden ser sus representantes. Por eso el título de la legitimación y de la personería. Este artículo 13 establece la presentación, no es presentación, es promoción. La promoción, pero así está la ley. La presentación de los medios de impugnación corresponde a, inciso A, los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos, 1, los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado. En este caso, solo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados. Sí, cuidado con esta representación que muchas veces ha llevado al desechamiento de los medios de impugnación. Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable. En estos casos o en este caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de, solo podrán actuar ante el órgano ante el cual estén acreditados. Si el representante del partido político está acreditado
ante el consejo local, no puede actuar ante el consejo distrital, porque muchas veces aducen, el que puede lo más puede lo menos. No, no es cierto. La competencia de los órganos de autoridad están previstos en la ley y son normas de aplicación estricta, de tal suerte que solo tienen la competencia que la ley establece. No se puede establecer competencia por mayoría de razón o por la misma razón, por analogía, nada. Es única y exclusivamente el ámbito de competencia señalado por la ley. Y en este caso, los representantes registrados formalmente ante el órgano electoral responsable solo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados. Nada más. Fracción segunda. Los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, según corresponda. En este caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo con los estatutos del partido. Si estamos hablando de integrantes de comités nacionales, estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, de acuerdo a la estructura orgánica de cada partido político y, por supuesto, de la entidad federativa. En la Ciudad de México no tenemos municipios, por tanto no hay órganos municipales, sino el correlativo a las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal, ahora denominado Ciudad de México. La fracción tercera. Los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultados para ello. Si los que tengan facultades de representación conforme a estatuto, tenemos que revisar el estatuto de cada partido político para ver qué órganos o qué sujetos representan al partido político y cuál es el ámbito de representación. Y si es un representante que ha obtenido este cargo de representante por un poder que le haya sido otorgado, se debe, en ese caso, analizar si el que otorgó el poder está facultado para ese efecto. Y además, el poder se tiene que otorgar en escritura pública, ante fedatario público. No puede ser un poder en una carta poder como compramos en cualquier papelería. Tiene que ser en escritura pública. Inciso B. Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. Los candidatos deberán acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste su registro. Sí, ciudadanos en general y candidatos en particular. Candidatos de partido político de coalición o candidatos independientes. Por su parte, por su cuenta, pueden actuar de manera individual, no necesitan actuar con el partido político. Inciso C. Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación electoral o civil aplicable. Y aquí por civil vamos a entender no solo el derecho civil, sino todo el resto del derecho que no sea electoral y que tampoco sea materia penal. Inciso D. Los candidatos independientes a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos a los que se encuentren acreditados ante el instituto. Sí, este es el texto del artículo 13 que establece quiénes están legitimados
para promover los medios de impugnación en materia electoral. Reitero, lo que es lo mismo, quienes son titulares de la acción procesal electoral. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alejandro. La siguiente, por favor. De lo que hemos leído en el artículo 13, yo concluyo esta enumeración. ¿Quiénes son los titulares de la acción procesal electoral? Los partidos políticos nacionales, así como los partidos políticos locales. Las agrupaciones políticas nacionales y las agrupaciones políticas locales, que son las que obtienen registro del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral de cada entidad federativa, según sea el caso. Pero también están legitimados los candidatos de partido político, los candidatos independientes, los ciudadanos individualmente considerados y los ciudadanos organizados o las organizaciones de ciudadanos, como menciona el legislador. Son estos los sujetos de derecho titulares de la acción procesal electoral en términos del artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Bueno, esto fue, aquí empieza el recorrido que ya hicimos. Suspendemos la presentación, por favor, Alejandro. Sí, doctor. Gracias. Ahora, comentarios, dudas, preguntas. Ha sido muchísimo. Todo está muy claro. ¿Sí? Bueno. ¿Puede una sociedad cooperativa de consumo promover un recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impugnando un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral? ¿Sí o no? Escucho opiniones. Erika, Ilse y María del Refugio, nada más las veo sonreír. ¿No se animan a contestar? Buenas tardes, pues yo Buenas opino tardes, Erika. que no podrían interponer. ¿Perdón? Respecto a su pregunta, Sí. yo comparto que no. Sería bueno preguntar, ¿y qué acuerdo están controvirtiendo? Porque acuérdense que todos los acreedores, todos los que se ostenten acreedores de un partido político en liquidación, pueden promover recurso de apelación, en todo lo relativo a ese procedimiento de liquidación. Oigan, a mí no me... A ver, ¿quiénes son los que están permitiendo que haya ruido en nuestra sesión? Bueno, sí, yo no estoy de acuerdo con la lista de acreedores que hizo el Consejo General o que aprobó el Consejo General y vengo a impugnar. Por supuesto que sí puede. Una sociedad anónima le solicita a el Consejo General que lo incluya en la lista de proveedores electorales.
y en específico proveedores para partidos políticos. Y le dicen que no. Con independencia de que tenga o no razón la autoridad, puede la sociedad peticionaria de ese registro impugnar mediante recurso de apelación la negativa a su solicitud. Un grupo de ciudadanos constituidos en asociación civil o en sociedad civil que postula a un candidato independiente y le dicen: no estás legitimado para solicitar el registro. Puede impugnar la decisión del consejo que le ha dicho que carece de legitimación para solicitar el registro de un candidato independiente. Podrá controvertir ante el Tribunal Electoral esa resolución negativa o desestimatoria de su participación como actor. No como actor, como peticionario, perdón. Por supuesto que sí. Sí, el tema de la legitimación para promover los medios de impugnación, o lo que es lo mismo, el tema de la titularidad de la acción procesal electoral, se ha diversificado de manera extraordinaria. Si un abogado que quiera prestar sus servicios a los partidos políticos en materia electoral, se tiene que registrar ante el Instituto Nacional Electoral para hablar de partidos políticos nacionales. Si no se acepta su registro, puede controvertir esta negativa a registrarlo. Y no puede ser mediante juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. No se trata de violación de sus derechos político-electorales. Se trata de la violación a su derecho del libre ejercicio de la profesión. Tenga o no tenga razón, la impugnación tendrá que ser por recurso de apelación. El tema es amplio, por eso quise hacer todo el recorrido por todos los medios de impugnación. Cuando vayamos estudiando uno por uno estos medios, quizás repitamos algunas cosas y ampliemos otros aspectos. Pero por lo pronto, con esta presentación, ya tienen ustedes un panorama del desorden legislativo que tenemos en la materia. No les di mi conclusión. La conclusión la veremos en la sesión de mañana, son las 7 de la noche. En la sesión de mañana veremos la conclusión que yo propongo y algunas tesis del Tribunal Electoral sobre esta materia. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, anótenlas por favor, y como les digo siempre, con eso empezaremos el día de mañana. ¿Sí? Y nos estaremos viendo aquí. Creo que los 4 días de esta semana, 5 con la de ayer. Para mí, con mucho gusto. Yo espero que para ustedes no con mucho pesar. ¿Sí? Nos veremos mañana. Lean, por favor. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hasta mañana. Hasta Buenas mañana. noches. Gracias, hasta mañana. A ustedes, hasta mañana. Gracias, Alejandro, muy amable. Una disculpa enorme, doctor. Y una Gracias, disculpa a todos. buenas noches, pero hasta el equipo. mañana Buenas Gracias, noches. doctor, a todos. a todos. A todos, buenas noches. No es tu responsabilidad.